Entonces, digamos, aquí lo que pudieron observar en el primer problema es que... Uy, se apagó esto. ¿Qué pasó? ¿Por qué se apagó? Ay. Como que quiere fallar el HDMI. Muy bien. Entonces, en este primer problema lo que observan que esta es una forma indeterminada 0 sobre 0. Porque, digamos, evaluando informalmente el numerador y el denominador, observamos que aquí tenemos 1.25 más 2, no, 1.5, sí. 1.5 más 2.5 menos 4 es igual a 0. Y luego en el denominador vamos a tener 1 más 8 menos 9. Entonces esta es una forma indeterminada 0 sobre 0. Entonces ya con esto podemos usar la regla del L'Hopital. Ya está justificado. Vamos a borrar este 0. Entonces en el paso del L'Hopital lo único que hacemos es que tomamos la derivada del numerador y el denominador por separado. Entonces aquí tenemos 12x más 5 dividido 8x más 16. Luego aquí observamos de que el denominador ya no está indefinido, por lo que puedo sustituir directamente x es igual a 1 medio. Entonces aquí tengo 6 más 5 y 4 más 16, 11 20, y yo creo que un montón tuvieron 11 veinteavos. Entonces aquí no era un problema fácil. El segundo también en cierta forma es un problema fácil. Hay problemas un poco más interesantes en los laboratorios, como uno que al final tiene un logaritmo de 1 más c a la x. Ese es más interesante. Aquí en este caso lo único que tenemos que observar es que el límite cuando x tiende a infinito de 1 dividido 1 menos x es 0. Y este otro límite es el límite de la base tiende a infinito. Muy bien, entonces esta es una forma indeterminada infinito a la 0. Entonces cuando tenemos estas formas que son potencias indeterminadas, ¿qué necesitamos tomar? Necesitamos tomar logaritmos. Entonces ahí te voy a encontrar no el límite de y, sino el límite del logaritmo de y. Y aquí la ventaja es que a la hora de tomar logaritmos les va a quedar cabal ya una forma 0 sobre 0, que es una forma bastante deseable. Entonces el logaritmo de x a la 1 menos x, eso es igual al límite cuando x tiende a infinito de x dividido 1 menos x. Incluso aquí casi que ni es necesario utilizar L'Hopital, porque si eso es un problema de asíntotas horizontales, aquí pueden si yo no sé por qué algunos de ustedes tuvieron 0, aquí creo que la respuesta, si mal no estoy, es menos 1. Es que queda LN, como que queda menos 1 partido 1. O sea, 0, pero el LN ya no lo puso ahí otra vez. Sí, gracias por decirme el del LN, sí. Muy bien, entonces ahora ya tiene sentido. Si este es un problema indeterminado, infinito dividido infinito. Sí, decía yo que no era tan fácil. Muy bien, entonces aquí simplemente utilizamos el paso de la regla del L'Hopital. Entonces a la hora de derivar aquí, la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Y la derivada de 1 menos x es menos 1. Entonces ahora aquí sí podemos evaluar este límite.
Y lo que vamos a observar es que menos 1 dividido x, cuando x tiende a infinito, este número se va volviendo muy grande. Menos 0. Entonces 1 menos 1 dividido un número muy grande que se va volviendo más grande es igual a 0. Es que tendría que ser 0, digamos, menos 1 sobre infinito no es un número en particular, es como una tendencia. Entonces aquí solo era 0 y luego ¿a qué es igual y? Simplemente e a la 0, y lo cual es igual a 1. Yo creo que varios de ustedes tuvieron el que el límite era 1. Sí, es 1, sí. No, es que eso solo se puede utilizar si el límite de x tiende a infinito. Aquí tenemos un número en particular. Si ese lo cambio en un x tiende a infinito, la respuesta sería 6 cuartos. Si x tiende a 0 también se puede hacer eso. Si x tiende a 0, simplemente reemplazamos x por 0 y la respuesta sería menos 4 dividido menos 9. Sí, ese que solo se hace comparación de las potencias es con límites al infinito. Entonces esto, digamos, es todo lo del corto, no era un corto complicado. Yo creo que incluso varios de ustedes terminaron más rápido de lo que yo me tardé en resolverlo, lo cual es bastante motivador. Entonces, digamos, ahorita les hice entrega este documento de extremos absolutos. Eso es un tema que más que todo viene a complementar la información de extremos relativos, y lo que vamos a ver es que un extremo relativo no siempre va a ser un extremo absoluto, y nos puede suceder que un extremo absoluto va a ocurrir en un punto que no tiene esa propiedad de extremo local, que es la cima de una montaña o el fondo de un precipicio. Entonces ahorita, si todavía no tienen este documento, sí, yo creo que se los puedo dar. ¿A alguien más le falta este documento? El de este de extremos absolutos que se entrega hoy. Entonces ahorita, más que todo, lo que vamos a hacer en la clase de hoy es que solo vamos a tratar de garantizar bajo qué condiciones sí vamos a poder encontrar extremos absolutos, y luego vamos a encontrar una forma sistemática de encontrar los extremos absolutos. Y como vamos a ver todo lo que aprendimos de extremos relativos, números críticos y todo eso, va a ser útil a la hora de identificar los extremos absolutos. Vamos a ver que este es un tema en cierta forma más sencillo que extremos relativos. No hay que hacer diagrama de signos, solo conseguimos valores candidatos, y entre los candidatos el que tenga el más alto es el máximo y el que tenga el valor más bajo es el mínimo absoluto. Entonces ahorita solo voy a proporcionar unas definiciones. En algún momento voy a escribir un poco de teoría, pero aquí no vamos a ver mucho de teoría hoy. Este es un tema más práctico de seguir un procedimiento. Entonces, digamos, ahorita tengo una definición. Tengo las definiciones de extremos absolutos. Hay dos tipos de extremos absolutos, el valor más alto y el valor más bajo. Entonces aquí va a ser bastante importante el dominio en el que estemos trabajando. La mayoría de veces nuestro dominio va a estar restringido para garantizar de que exista un máximo absoluto y un mínimo absoluto. Entonces vamos a decir que un número C en el dominio D mayúscula de y f de x es un vamos a tener la primera, valor máximo absoluto, y estas definiciones ya las tienen aquí escritas. Entonces, ¿cuál es la definición? Va a ser bastante similar a la del máximo relativo. Vamos a tener que los valores en x es igual a c van a ser mayores o iguales, de preferencia mayores, porque es más fácil decir el mayor que estar compartiendo, digamos, valores, pero en algún momento van a ver que varios puntos van a tener el máximo absoluto. Entonces vamos a tener esta propiedad para todo número en el dominio de la función. Entonces la única diferencia respecto al relativo y al absoluto es que en el relativo solo mirábamos valores cercanos a x es igual a c. Ahora estamos considerando todo el dominio de la función. Entonces este es el más alto de los más altos.
Los otros, aunque no fueran, aunque solo relativamente uno esté arriba de los valores cercanos, ya uno es un valor máximo relativo. Entonces tenemos el otro valor, el valor mínimo relativo, que mínimo absoluto, que tiene prácticamente la misma definición del máximo absoluto, solo que ahora la desigualdad se invierte. Entonces este es el más bajo de todos. Entonces vamos a borrar este 1 o esta L. Y como siempre vamos a tener que hacer la aclaración de que para todo número en el dominio D. Muy bien. Entonces ahorita tenemos esto y vamos a hacer el primer ejercicio. Ahora obviamente, digamos, como han visto en el libro, los primeros problemas les dan la gráfica y uno tiene que inspeccionar dónde están los extremos locales o los extremos absolutos. Pero generalmente lo que realizamos es que les proporcionamos la fórmula y a partir de la fórmula uno tiene que realizar la gráfica. Y es que muchas de estas gráficas dependen de que así es un análisis algebraico, de que así aquí está la función es creciente aquí, decreciente, es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Entonces vamos a identificar los extremos absolutos y relativos. Porque así contrastamos entre los dos, utilizando la gráfica proporcionada. Ahora aquí voy a cambiar el problema un poco para hacerlo un poco más ilustrativo. El problema que está en el primer ejercicio es sumamente fácil y también no contrasta una idea entre máximo absoluto y máximo relativo. Entonces ahorita voy a extender un poco de que esa gráfica y voy a extenderla a 0 y voy a decir que en 0 el valor de la función es 1. Luego en 2 vamos a tener, yo creo que en 3 vamos a tener siguiendo el mismo comportamiento 3,5. Luego vamos a tener el punto 6,2 que estaría más o menos por acá. Y luego por último tenemos el extremo del intervalo que es el punto 7,3. Entonces aquí solo hay una pequeña diferencia respecto al problema que les tengo ahí. Entonces, ¿cómo determinamos los extremos absolutos? Esto es X y esto es Y. Solo tenemos que ver, digamos, cuál es el valor más bajo de la función, cuál es el valor más alto. Entonces observen que esta función está entre 1 y 5. Entonces digamos aquí cuál sería nuestro mínimo absoluto. 0,1. Sí, 0,1. Entonces el mínimo absoluto se encuentra en el punto 0,1. Incluso como no se me ocurrió poner este como 0,2 porque pueden haber dos puntos que estén compartiendo un mínimo o máximo absoluto. Pues 0,2 ahí sería los dos puntos, serían los máximos, los mínimos absolutos, ¿no? ¿Cuál? 0,2. Sí, con 0,2 sí, los dos serían mínimos absolutos. Sí, lástima que no se me ocurrió cambiar esto a 0,2 porque hubiera sido más bonito. Entonces el máximo absoluto es la cima de esta montaña. Ahora digamos los mínimos y máximos relativos, ¿cuáles serían? Mínimos sería el 6,2 y el máximo relativo sería 7. Y eso es todo, porque aquí tenemos el comportamiento del fondo del precipicio, mínimo relativo en 6,2. Entonces este tiene este comportamiento. Y el máximo relativo es simplemente 3,5. O en el problema que tienen en esa hoja, el máximo absoluto y el mínimo absoluto y los relativos son exactamente los mismos. Entonces aquí, como pueden ver, estos problemas son muy sensibles a cómo esté restringiendo uno el dominio. Si el dominio, incluso aquí si expando un poco más esta función, como es una función cúbica,
posiblemente ya en 5 vamos a tener un valor mucho más grande que 5, entonces el nuevo máximo absoluto no sería este, sino sería esta otra parte más alta de la gráfica. Entonces, digamos, aquí podemos observar algo. Podemos observar de que primero los extremos del intervalo nos van a decir, bueno, aquí posiblemente va a haber un mínimo o un máximo absoluto, y también los extremos locales en su momento pueden ser máximos o mínimos absolutos. Entonces ahorita solo vamos a hacer una observación de este problema. Un extremo relativo no necesariamente es un extremo absoluto. Y bueno, ¿a qué me refiero con un extremo absoluto? Me refiero tanto a un máximo como a un mínimo absoluto. Es la forma más breve de mencionar, de referirse a estos máximos y mínimos absolutos. Yo creo que incluso es un I. Muy bien. Entonces, obviamente este es un problema sencillo. Incluso aunque les hubiera dado una gráfica complicada, lo único que hacen es que observan cuál es la parte más baja de la función y cuál es la parte más alta. Y los extremos relativos siempre son fáciles de identificar porque pasan de... El máximo pasa de creciente a decreciente y el mínimo pasa de decreciente a creciente, por más que la derivada sea aquí igual a 0 o que la derivada se indefina. Entonces, obviamente lo más difícil es qué pasa si no se proporciona la gráfica de la función. Si no se proporciona la gráfica, lo primero que vamos a tener que hacer es vamos a tener que imponer condiciones donde vamos a garantizar de que bueno, aquí sí va a existir un máximo, un mínimo absoluto. Entonces primero vamos a necesitar condiciones para garantizar los extremos, la existencia de los extremos absolutos. Y esto va a ser un punto muy importante en los problemas de optimización, porque en algún momento quieren garantizar de que la solución óptima va a existir. Y la mejor forma es que la función sea continua y que el intervalo sea cerrado. Y lo segundo, vamos a tener que encontrar una forma sistemática de encontrarlos. Porque obviamente no vamos a encontrar x es igual a 1, x es igual a 2, x es igual a 3. Puede que incluso estos máximos absolutos ocurran en puntos extraños como 3.2 o 3.5. Y entonces si están simplemente evaluando la función en varios números, puede que se salten algunos de los extremos absolutos o los locales. Entonces aquí necesitamos un método sistemático. Entonces el primer teorema que voy a mencionar aquí simplemente nos va a decir, bueno, si la función es continua y el intervalo es cerrado, tenemos garantizados los extremos absolutos. No vamos a saber dónde van a estar, pero por lo menos ya no nos tenemos que preocupar de que el problema no va a tener sentido. Incluso ahí tengo una serie de problemas en esta hoja que no sé si los voy a hacer o si mejor me enfoco en graficar esas funciones, porque en caso que no se lleguen a cumplir estas condiciones, ya no se garantizan la existencia de extremos absolutos. Entonces vamos a tener que si una función satisface dos condiciones: continua en el intervalo y B, que el intervalo es cerrado. ¿A qué me refiero con que el intervalo es cerrado? Que estamos incluyendo sus fronteras o puntos extremos. Entonces la función tiene garantizado un máximo absoluto y un mínimo absoluto. ¿Dónde? Puede estar en varias partes. Entonces aquí no hay mucha
mucha teoría y es fácil de interpretar este teorema del valor extremo. La mejor forma de interpretarlo es simplemente porque no graficamos varias funciones. Entonces digamos, por ejemplo, aquí tenemos esta primera que es como un segmento de recta cúbica. Vamos a hacerlo un poquito más interesante. Vamos a hacer coincidir estos valores aquí. Bonito. A, C y B. Bueno, aquí vamos a decir que este es un punto D. Y luego aquí está el extremo del intervalo B. Entonces observen qué ventaja tiene que la función sea continua y la función, el intervalo sea cerrado. A pura fuerza va a tener que haber un extremo absoluto. En este caso el mínimo absoluto es f de A y está compartido por dos puntos. Y está en dos puntos, A, f de A y D, f de A. Podrían decir D, f de D, pero igual los valores de la función f evaluado en D es lo mismo que f evaluado en A. El máximo estaría aquí, en el punto C, fc. Y no importa qué funciones grafiquen, funciones que digamos que tengan un montón de extremos relativos, al final digamos la conclusión es la misma. Digamos, pueden graficar algo así. Y aún así, digamos, otra vez la historia es la misma. Ahora aquí se encuentra el mínimo absoluto. Y el máximo absoluto sería este de aquí. Y aunque tengan, digamos, una función que sea estrictamente creciente o decreciente, que no tenga ni siquiera máximos extremos relativos, observen que aquí en este caso la conclusión es bastante simple. El mínimo ocurre en f de A y el máximo ocurre en f de B. Entonces pueden pasarse graficando cualquier tipo de función continua y siempre van a poder encontrarlo. Obviamente lo más interesante es probar esto para cualquier tipo de función continua, pero es algo que está fuera del enfoque de este curso, incluso en los cursos de cálculo. Eso es un tema más interesante, digamos, si quieren continuar una carrera de matemática. Pero ahorita la pregunta es: ¿en dónde han detectado que se encuentran los extremos absolutos? ¿En qué dos tipos de puntos? Digamos, ¿en dónde se encuentra? En un extremo relativo. Este también es un extremo relativo. Entonces ese es un primer tipo de punto donde vamos a poder encontrar los extremos absolutos. Y luego, ¿en qué otro tipo de punto? Digamos, observen aquí qué pasa. Este y este son como las fronteras del intervalo. Entonces en los extremos del intervalo. Entonces ahí hay una gran ventaja. Nuestro método sistemático para encontrar estos extremos absolutos se reduce simplemente a encontrar números críticos y evaluar el valor de los números críticos y luego encontrar los extremos, que la mayoría de veces están proporcionados, y ya solo evaluar la función en cada uno de esos puntos candidatos, y así encontramos cuál es el máximo absoluto y el mínimo absoluto. Entonces ahorita solo voy a escribir el procedimiento, y como van a ver es un procedimiento muy intuitivo. Obviamente el intervalo tiene que ser cerrado. Si el intervalo no es cerrado, ya no está garantizado que exista alguno de ellos. Digamos, el libro antes de
mencionar el procedimiento, mencionar los casos donde no hay extremos absolutos, pero prefiero mejor que hagamos problemas y después nos vamos a los casos que contradicen a este teorema. Entonces solo voy a indicar aquí si la función es derivable y el intervalo es cerrado. La mayoría de veces no vamos a tener que verificar esto. O hay unos problemas más bonitos donde hay unos números críticos fuera del intervalo cerrado. Entonces lo primero es que vamos a encontrar los valores críticos de la función. Entonces, ¿cuáles son los valores críticos? La derivada es igual a 0 o la derivada no existe. Lo segundo vamos a evaluar en todos los puntos candidatos. En los puntos extremos A y B. Y en los valores críticos. Yo creo que aquí sería en los números extremos. Vamos a poner números extremos. Es un poco más correcto. Y en los números críticos prefiero dejar el término número para los valores de la variable independiente y el término valores para los valores en y en la variable dependiente, pero en algún momento, digamos, el libro intercambia el uso de esos términos. Y luego simplemente tenemos dos pasos más, pero son dos pasos de inspección. Solo comparamos los valores que nos están dando de entre todos estos candidatos. El más alto entre todos, el mayor entre todos, es el máximo o el máximo absoluto. Es otro pequeño problema que tiene el libro, que en algún momento no aclara, digamos, asume implícitamente que un máximo es un máximo absoluto. La mayoría de veces, si no se menciona, si no se hace referencia, si se hace solo referencia al máximo, vamos a asumir de que es el máximo absoluto, pero yo voy a tratar en la medida de lo posible de decir máximo absoluto y máximo relativo, porque luego vi que en partes posteriores del libro luego utilizan implícitamente máximo y mínimo para referirse a los relativos. Entonces eso es un poco confuso y no es tan difícil escribir, digamos, absoluto. O incluso van a encontrar global en algunos libros. Entonces esto es todo lo que necesitamos de teoría en esta sección. Entonces ya podemos hacer unos problemas, que esos son los más interesantes. No sé qué tan, todavía tenemos un poco de tiempo. Bueno, entonces empecemos con los problemas. Estos en cierta forma son más cortos que los de los extremos relativos, porque no vamos a tener necesidad de hacer el análisis de cuando la función es creciente, cuando la función es decreciente, comprobar que el extremo relativo sea máximo, mínimo o ningún punto. Entonces esos problemas van a ser un poco más rápidos. Si en algún momento quieren que grafique alguna de las funciones, solo me avisan y puedo graficar una función. Y estaríamos ya volviendo a retomar el tema de la sección 3.1. Como pueden ver, todos estos ejercicios son intercambiables entre secciones. Y casi que podemos usar los mismos ejercicios para las 5 secciones del capítulo 13. Simplemente decimos, no, ahora no quiero hallar creciente y decreciente, sino cuando la función es cóncava. No, ahora quiero encontrar extremos relativos. No, ahora quiero encontrar extremos absolutos, o lo más completo que se puede hacer, quiero hacer el trazado de la gráfica. Que incluso, como van viendo a medida que avancemos en las secciones de este capítulo 13, ya en 13.1 empezaron a mencionar trazado de curvas. En la sección 13.3 vuelven a mencionar trazado de curvas, y luego al final de asíntotas también vuelven a mencionar trazado de curvas. Entonces ya cuando tengamos que ver en sí el tema de trazado de curvas,
Va a ser más que todo la realización de problemas, lo cual digamos es bueno. Entonces digamos ahí ya tengo esta primera función. ¿Qué necesito hacer? Solo verifico que bueno, que A es continua. ¿Por qué es continua? Porque es un polinomio y el intervalo es cerrado. Muchas de estas verificaciones de continuidad, lo único que tenemos que hacer cuando la función no es continua, cuando digamos se indefine la función porque el denominador es 0 o por la raíz cuadrada de un número negativo o el logaritmo de un número negativo. El otro caso de discontinuidad es si la función está definida por pedazos y en algún momento tenemos un salto. Esos problemas yo creo que no los vamos a tener aquí en esta sección porque es demasiado, es prácticamente hacer dos problemas en uno. En uno van a tener que hacer el bosquejo a la izquierda de un número y luego a la derecha de un número tienen que hacer el bosquejo de otra función, y entonces mejor prefiero darles un problema A y un problema B que ponerles una función definida por pedazos. Entonces ahí tengo que identificar a todos los candidatos posibles. ¿Y cuáles son todos los candidatos posibles? Candidatos posibles. Unos ya los tenemos, son los extremos, y esos de entrada siempre van a ser candidatos. X es igual a menos 4 y X es igual a 4. Entonces ya tenemos dos candidatos. ¿Cuáles candidatos adicionales tengo? Sí, pero no. Los que están entre el negativo 4 y 4, ¿no? Sí, pero no son todos, solo son algunos. Son unos que son los valores críticos. Entonces, los otros candidatos son los números críticos, o cuando la derivada es igual a 0. Los otros candidatos son los números críticos. Entonces, como la función es continua, su derivada también va a ser continua, y este es un polinomio, no tenemos ninguna otra función extraña. Entonces solo tengo que encontrar cuando la derivada es igual a 0. Bueno, en este caso es A'. Entonces, ¿a qué es igual la derivada de esta función? Pueden dejarlo como 15 por 3 o 45x al cuadrado. Entonces, ¿cuándo es esta derivada igual a 0? Podemos factorizar un factor común de 5x al cuadrado solo para poder ver mejor dónde van a estar los números críticos. Creo que aquí en adelante voy a usar números críticos en vez de valores, porque los valores de los valores críticos suena extraño. Entonces hay uno aquí cuando x es igual a 0 y cuando x al cuadrado es igual a 9. Esto es igual a más menos 3. Muy bien, tenemos tres candidatos más. Entonces, luego de encontrar estos tres candidatos más, simplemente evaluamos y comparamos. Evalúo y comparo, solo para mantener la primera persona en este problema. Esto es A de menos 4. A de menos 4 los pueden poner en orden o los pueden poner a como con cualquier otro orden. A de 0, A de 3 y A de 4. Entonces digamos, ¿a qué es igual a la menos 4? Aquí vamos a tener un número un poco grande, un 64 por 64 por 5. A la menos 4, ¿verdad? Sí, a la menos 4, pero cuando le... 4 a la 4 yo creo que son 256. Menos. Que no, sí, paciencia. Aquí tenemos que usar la función original. Ajá. Sí, entonces es menos 4 a la 5. Sí, menos 4 a la 5. No, entonces es menos 64. Sí, menos 64, sí. Yo creo que es eso. Entonces vamos a poner aquí menos 15. Si este número se vuelve positivo, por 4 a la 3.
Entonces son 256, 1024, 1024 por 64 por 15. Entonces era que menos 64. Ah, ok, excelente. Y tiene sentido porque esta función es de grado quinto y a medida que se vuelve negativa tiende como que a menos infinito. Entonces ahora que es igual a la menos 3. Menos 3 a la 5. 162. Ah, ok, excelente. Y esto se vuelve un más 15 por 27. Entonces siento que 20. 162. Estos problemas con calculadora son sumamente accesibles. En el curso de cálculo que no les permito calculadora, sí tengo que pensar en unos números que sean más fáciles de evaluar. Pero lo bueno es que los problemas son más accesibles. Y luego vamos a ver que aquí podemos hacer una gran trampa. Esta es una función impar, entonces cuando encontremos a de 3 nos va a quedar menos 162. Pero igual pueden evaluar ustedes 3 a la quinta menos 15 por 27, 81, 243, 700. Ah, no, es 243 menos un número que va a ser como 400 algo. Y luego a la 4 es este mismo número, solo que con el signo cambiado. 4 a la quinta menos 15 por 4 al cubo. Entonces, entre todos estos valores, ¿cuál sería el máximo absoluto y el mínimo absoluto? De todos estos, ¿cuál es el que tiene el mayor? Sí, este sería el máximo. El máximo absoluto estaría en x es igual a menos 3 o sería el punto menos 3,162. Y el mínimo absoluto es todo lo contrario, es menos 162. ¿Cómo sabe que no hay otro número que sea más grande? Ah, es que eso es lo bonito de este método, de que como estoy trabajando en el intervalo cerrado, las únicas posibilidades son o los puntos críticos y luego los extremos. Obviamente, si este problema cambio, digamos, el intervalo a menos 6,6, aquí van a observar si evalúan a de menos 6 y a de 6, esos pasarían a ser los nuevos máximos y mínimos relativos. Entonces ahorita como estoy restringiendo el intervalo, pues estos son los únicos. Pero es un problema bastante sensible. En algún momento puedo cambiar de 0 a 4. Si cambio de 0 a 4 tendría que descartar el valor crítico menos 3. Pero hay veces que, digamos, para encontrar el dominio de la función lo que vamos a utilizar es alguna teoría económica o, digamos, limitaciones de una empresa. Digamos, una empresa, bueno, solo puedo producir de 0 a 5.000 unidades porque mi fábrica es muy pequeña o no tengo suficientes empleados o no tengo tanto inversión en máquinas, etcétera. Entonces lo bonito de esta función es que una cucaracha. ¿De dónde salió? Entonces aquí, digamos, solo voy a indicar 3 puntos, menos 3 y menos 4. Y luego 3 y 4. Cuando tenemos menos 4, la función tiene un valor de menos 64. Y luego aquí subimos hasta 162. Y aquí voy a exagerar este efecto. Aquí necesito una recta tangente horizontal. Luego en 0. Luego bajo a menos 162. Entonces este va a ser bien profundo. Y observen ahorita la ventaja que por lo menos tenemos de tener varios puntos. Obviamente la mejor forma de esbozar esta función es comprobar de que la función sea creciente de menos infinito a menos 3 y luego de 3 a infinito, pero igual solo con esta información, si queremos conectar los puntos, que creciente, aquí la tangente se vuelve horizontal. Aquí lo interesante es que vamos a tener que hacer un doblez. ¿Por qué un doblez? Porque la tangente es horizontal. Entonces la gráfica va a tener esta forma. Y luego aquí subimos. Entonces si tratamos de acercarnos
y ver qué está sucediendo acá, tenemos este tipo de comportamiento. Ya la clase del martes vamos a poder definir formalmente este punto donde la gráfica se dobla. Entonces tenemos este problema, vieron, no es tan difícil, es más bonito la graficada de la función. Entonces trabajemos el b de x. Ese es un problema en cierta forma más fácil que el a. Lo único es que evaluar en x a la 7 no es tan bonito. Digamos, si esa ecuación hubiera tenido un Sí. x a la cuarta y por ahí hubiera vuelto a subir, ¿verdad? Y hubiera ido como otras montañitas así, ¿verdad? Sí. Sí, con un término x a la cuarta, sí. Sí, tendríamos un punto crítico adicional. Lo único es que tal vez sí sería un poco difícil de factorizar esa. Si tendríamos un x al cubo. Yo creo que todavía tendríamos una cuadrática. Una cuadrática todavía es razonable, pero sí, muy buena pregunta. Eso es algo que si metemos otro término va a haber otro número relativo y posiblemente ya no vamos a tener este punto de inflexión. Entonces, digamos, con este problema, ¿qué sucede cuando derivamos? Cuando derivamos vamos a tener esta función x a la sexta más 10. Ahora la gran pregunta es, ¿aquí hay números críticos o no hay números críticos? Para encontrar los números críticos tenemos que encontrar cuando, si no hay, tenemos que encontrar cuando la derivada es igual a 0. Desafortunadamente aquí la derivada nunca va a ser igual a 0, a menos que trabajemos con números complejos. Pero entonces aquí tenemos que encontrar cuando x a la 6 es igual a menos 10, lo cual no es posible si solo trabajamos con números reales. Entonces en este caso no hay números críticos y la derivada solo nos sirve para conocer de que la función siempre va a ser creciente. Entonces esta es una función que no se detiene. Entonces, ¿cuáles son nuestros únicos candidatos? Sí, los extremos. Entonces solo evaluamos en los extremos. Vamos a tener números muy grandes. Pues esto no es tan entretenido, pero igual es un séptimo más 10. Yo creo que ese es más o menos 10, un 10.14, por así decir. Y como vamos a ver esto, que el hecho de evaluar b de 3 no va a cambiar en mucho la conclusión del problema, porque obviamente un 3 a la 7 es mucho más grande que un 10. Y encima de todo aquí de por sí ya tenemos 30. El 30 es más grande que 10 y ni siquiera hemos sumado el término más grande. Entonces digamos esto nos queda igual, yo creo que un 342 o algo, a ver cuánto le salió. 3 a la 7 dividido 7. 310. Excelente, 342.43. Entonces obviamente este es el valor más grande, entonces este es el máximo absoluto y este es el mínimo absoluto. Voy a poner aquí simplemente máximo y mínimo. Entonces esta función es bastante curiosa de graficar. Incluso nos estamos perdiendo una información muy importante, no tener el intercepto en x. El intercepto en x creo que es lo más importante. B de 1 es 10 y B de 3 es 342. Estoy exagerando el efecto, pero si no, no se va a observar bien esta gráfica. Mínimo en 1,10.14, obviamente no es 14, es aproximado, y el máximo está aquí en 3,3.42.43. Entonces esta es una función muy aburrida. Vamos a ver que incluso que aunque tracemos completamente la función, lo único interesante que va a tener esta función es que va a pasar por 0 y luego es como una especie de función cúbica. Yo creo que sí va a tener un punto de inflexión. Sí, esta es más bonita graficarla que hacer un problema de extremos relativos. Entonces
tenemos dos problemas más. Yo creo que solo por hoy vamos a poder hacer dos problemas más. Un problema desafortunadamente ya lo trabajamos con anterioridad, pero igual es un problema que lo podemos volver a retomar para contrastar en qué se diferencian los extremos relativos de los máximos absolutos. Máximos absolutos conceptualmente es más fácil, pero es un poco más tedioso con el uso de la calculadora. Entonces, digamos, tenemos algo así. Tenemos que encontrar candidatos. Por el momento solo tenemos dos. Entonces, ahora tenemos que derivar. ¿Qué pasa cuando derivamos? ¿A qué es igual a derivar esta función? Menos 1 por todo esto, x al cuadrado más 1, menos 2x por menos x. Y luego el denominador se eleva al cuadrado. Entonces aquí no hay mucha. Y luego obviamente tenemos que simplificar el numerador, porque ahí me cuesta observar, digamos, si van a haber números críticos. Tenemos menos x al cuadrado menos 1 más 2x al cuadrado. Entonces ahora lo que yo tengo que es lo más desafiante de este problema, cuando esta derivada va a ser igual a 0. Digamos, ¿cuál se puede simplificar como cuál? No, eso se puede simplificar todavía. Sí, como un x menos 1 por un x más 1, y ese ayuda más porque ahí uno puede ver de inmediato los números críticos. Ahora digamos, como esta es una función racional, esta solo va a ser igual a 0 si el numerador es igual a 0. A menos que el denominador también sea igual a 0, y ahí ya tenemos otro tipo de problemas, pero afortunadamente aquí el denominador nunca es igual a 0. Esto lo tenemos que encontrar cuando x al cuadrado menos 1 es igual a 0. Si lo factorizan como x más 1 y por x menos 1, pueden leer los números críticos. Menos 1 y 1. Muy bien. ¿Sí? ¿Podría pasar que los valores críticos no estén en el dominio? Pueden pasar. En el dominio no, perdón, en el intervalo. Sí, pueden pasar. Incluso voy a hacer otro tipo, voy a hacer una misma variación con este problema. Vamos a hacer un problema acá y me gusta. Entonces ahí solo vamos a evaluar y compare. Porque muy buena pregunta. O sea, voy a tratar de evitar esos problemas tan extraños, pero puede pasar. Entonces evalúe y compare. Tenemos C de... Sí, C de 0. Bueno, tenemos que empezar con menos... No, C de 0 no es ningún candidato. C de menos 10. C de menos 1. C de 1. Y C de 10. Muy bien, entonces aquí vamos a tener que C de menos 10 es igual a 10 dividido 101. Entonces esto es aproximadamente igual a 0.1 o un 0.099. C de menos 1, ¿a qué es igual? Sí, un medio, 1 dividido 2.5. Y C de 1 menos un medio. Y aquí tenemos C de 10 que es igual a menos 10 dividido 101. Entonces, entre todos estos, ¿cuál es el más alto y cuál es el más bajo? Sí. Este es el máximo absoluto. Y este es el mínimo. Entonces, solo si queremos hacer una gráfica muy cruda de esta función, porque obviamente nos falta un montón de información, solo voy a agregar C de 0. Entonces digamos aquí, por ejemplo, C
C de 0 es igual a 0. C de 1 es igual a menos 1 medio. Y C de 10 es como alrededor de una décima. C de menos 1 es igual a 0.5. Y C de menos 10 es una décima. Entonces aquí solo me haciendo esta gráfica que obviamente hay. Nos falta un montón de información, pero ya medio se puede hacer algo. Tendríamos algo así. Pero bien, ahorita voy a hacer una variación de este problema, un problema realmente interesante. Digamos si por ejemplo que esto sea una función de costo. Entonces con una función de costo, digamos el nivel de producción tiene sentido de que sea de 0 a un número cerrado. Entonces digamos la empresa por algún motivo le produce entre 5 y 10 unidades. Entonces digamos cuál es el costo máximo y cuál es el costo mínimo. Ese es un problema aplicado. Yo creo que eventualmente voy a incluir un problema así. Pero digamos, es la misma función. Posiblemente como tiene que requerir todos los días una producción mínima de 5 unidades porque tiene tal vez un número mínimo de pedidos. Ahora aquí digamos cuál sería el máximo absoluto y el mínimo absoluto. ¿Sí? Podemos encontrar los valores críticos o los números críticos, pero como hemos observado estos números críticos, lo mismo que es el problema anterior, están fuera de este intervalo. Entonces los números críticos son x más menos 1, pero están fuera del intervalo. Entonces aquí la empresa le quedó bastante fácil determinar cuándo tiene costos máximos y costos mínimos. Yo creo que esta no es una... bueno, esta función de costo no tiene mucho sentido. Esto es más como una función de utilidad, pero digamos costos negativos no tiene mucho sentido. Pero igual digamos que evaluemos solo en los intervalos. Entonces los únicos candidatos son x es igual a 5 y x es igual a 10. Sí, aquí me disculpo, esto no es en realidad una función de costo, es una... Tal vez lo hubiera tenido que voltear y esto hubiera sido más como de utilidad, porque que los costos disminuyan a medida que aumenta x es casi que un proceso de producción milagroso. Pero igual digamos, trabajemos este problema de esta forma. C de 5 es menos 5 dividido 26. Este es aproximadamente igual a menos 0.20. Y luego C de 10 es menos 10 dividido 101. Pero por lo menos tiene una su interpretación bien bonita, porque aquí cuál es el más alto y cuál es el más bajo. El más alto es 0.10. Sí. Y el más bajo es 0.10. Este es el más alto, o sea, pareciera que este fuera el más alto, pero como aquí estamos trabajando en números negativos, este es el máximo absoluto y este es el mínimo. Y la gráfica de este segmento de la función es bastante interesante. Tendríamos este pedazo de menos 20 abajo, como por aquí, y luego queda un poco más pegado. Aquí voy a hacer una gráfica muy pobre, pero para ilustrar realmente por qué. O sea, por cada 5 que suba la producción le disminuye. Sí, aquí. Sí, yo creo que tal vez esto sería. Sí, esta tal vez sería más apropiado para una función de costo marginal o de ingreso marginal. Aquí, digamos, la interpretación queda mal, pero lo que quiero ilustrar es, ¿vieron qué sucede cuando restringo el intervalo? Esto es una gráfica mucho más útil. Pero esto que nos quedó aquí es bueno, solo queda un medio segmento de una curva que es creciente y el máximo absoluto va a tener que estar al final del intervalo y el mínimo va a tener que estar acá.
Entonces vamos a ver cómo estamos de tiempo. Tenemos tiempo para un problema más. Sí. Entonces este es el último problema que voy a presentar hoy. Y lo voy a trabajar aquí. Aquí me gusta en esta hoja de trabajo. Y hay algo que me gusta mucho de este problema porque no hemos podido trabajar muchos problemas de números críticos que forman parte del dominio de la función, pero donde la derivada se indefine. Entonces ese es el último problema. Y este es el problema, yo creo que la ecuación de un círculo, la parte de arriba de un círculo. Entonces aquí solo tenemos solo les quiero pedir algo, que me encuentren el dominio de esta función. ¿Cómo encontramos el dominio de esta función de mayor o igual a 0 por la función? Sí, ajá. Entonces esta función va a estar definida cuando 16 menos x al cuadrado sea mayor o igual que 0, porque necesitamos raíces cuadradas de números positivos. Entonces si tenemos que 16 menos x al cuadrado es mayor o igual que 0, ¿qué valores de x podemos tener? 16 tiene... Menos 4. bueno, más menos 4, ajá. Miremos aquí tenemos que 16 tiene que ser mayor que x al cuadrado. Sí, entonces tenemos que x al cuadrado tiene que ser menor o igual a 16. Entonces, ¿cuándo es x al cuadrado menor o igual a 16? 4. Sí. X es menor o igual a 4. X tendría que ser mayor que menos 4 y menor que 4. ¿Por qué es así? Digamos, este es más que todo el dominio de nuestra función. Ahora aquí cuando tomamos las raíces cuadradas con desigualdades hay una técnica de que como digamos la raíz cuadrada de 16 es 4 y menos 4, a la hora de tomar una raíz cuadrada van a tener que considerar tanto la rama positiva como la rama negativa. Otra mejor forma de hacer este problema posiblemente es con un diagrama de signos. Entonces digamos lo que podemos hacer es que podemos factorizar esta función como 4 menos x y 4 más x. Y luego utilizamos un diagrama de signos y solo seleccionamos los intervalos donde la función sea positiva. Entonces tenemos menos infinito, menos 4, 4 e infinito. Entonces aquí es donde nuestra ecuación se vuelve 0. En menos 4 y en 4. Entonces aquí tenemos 4 más x, 4 menos x y luego tenemos 16 menos x al cuadrado. Entonces todos los números a la izquierda de menos 4, 4 menos 5, 4 menos 6 nos va a dar un número negativo. Este otro nos va a dar, yo creo que positivo, si mal no estoy, si aquí da positivo. Cuando estamos entre menos 4 y 4, podemos escoger un número como 0. Entonces aquí la función se vuelve positiva, pero es porque estamos atravesando un 0. Luego esta se va a volver negativa. ¿Por qué negativa? No, aquí sigue siendo positiva, Más y más. Y luego aquí continuamos con valores positivos. Pero aquí finalmente cambiamos a valores negativos. Entonces más por menos, aquí tenemos menos. Este es más. Y este es menos. Entonces el diagrama de signos también nos sirve para resolver desigualdades. Entonces si en algún momento no quieren resolver desigualdades, solo hagamos un diagrama de signos. Y observamos que... Entonces no sé si este diagrama de signos lo vieron más fácil o simplemente aplicar esto. Porque hay unas reglas para desigualdades cuadráticas. Digamos, x al cuadrado es menor o igual a al cuadrado. Entonces x está entre a y menos a y a. Pero si x al cuadrado es mayor a al cuadrado, ¿sí? Una pregunta. En el diagrama de signos que usted hizo la primera, no es positivo. Tenemos que escoger un número a la izquierda de menos 4. Ese según yo el dominio es de negativo 4 a infinito, ¿no? No, pero tenemos un problema con de negativo 4 a infinito. ¿Qué pasa si escogemos aquí 5?
16 menos 25. 16 menos 25 es raíz negativa. Entonces, yo creo que esto fue lo más bonito de este problema, encontrar el dominio. Entonces, ahora ya tenemos que el dominio resulta ser un intervalo cerrado. Muy bien, entonces aquí tenemos que encontrar máximos y mínimos absolutos en un intervalo cerrado. Pero Cristian, ¿Sí? yo sí no voy a entender por qué es negativo. Porque no es negativo más, como que negativo y positivo es negativo. Sí, es negativo. Y negativo es positivo. Sí, pero aquí no tenemos ningún negativo y negativo. Positivo, negativo, positivo, positivo y negativo, positivo. Sí, aquí me falta concluir de que estos por estos dos nos dan 16 menos x al cuadrado. Entonces ahora solo encontremos los números críticos, derivemos. Creo que nos da tiempo a hacer este problema. ¿A qué es igual la derivada de esta función? Ese es el problema realmente bonito. Sí, podemos poner un medio. 16 menos x al cuadrado a la menos un medio. Pero me falta algo o no. Del término que está dentro de la raíz cuadrada, el cual es igual a menos 2x. Muy bien, entonces si reescribimos un poco la función, esta se puede reescribir como menos x dividido 16 menos x al cuadrado a la 1 medios. Entonces ahí está cuáles números críticos vamos a tener. Sí, 0, este es el fácil, pero van a haber otros. Sí, más menos 4. Entonces la derivada es igual a 0 cuando menos x es igual a 0. Entonces aquí ya tenemos uno. Pero también vamos a tener números críticos cuando la función se indefine. Y desafortunadamente esta derivada se va a indefinir cuando el denominador sea igual a 0. Y me pueden decir acá, bueno, pero no siempre excluíamos estos. Aquí los tenemos que incluir porque más y menos 4 son parte del dominio. Entonces ya luego solo terminamos de hacer este problema. Terminemos lo de pero para encontrar sus números críticos en una división solo entra a jugar el numerador entonces. Cuando es igual a 0, pero también tenemos que recordar que el número crítico puede existir si la derivada no existe. Entonces esos son otros potenciales números críticos. Afortunadamente estos resultan ser también las fronteras, entonces si los hubieran excluido, al final los tienen por los extremos. Entonces ahí solo evaluemos y comparemos y con eso terminamos el problema. Solo tenemos 3 puntos. Y este es un problema que me gusta porque no requiere de la calculadora. Entonces, ¿a qué es igual d de menos 4? Sí, la raíz cuadrada de 0 es 0. ¿D de 0? A 4 porque tendríamos usando la notación de que nos vamos por la rama positiva, pero si es otra buena pregunta esta casi que tendría que ser muy explícito con el más. Y entre estos, ¿cuál es el máximo y cuál es el mínimo? Hay un máximo y hay un mínimo, pero el mínimo está compartido por 2 puntos. Generalmente cuando trabajamos con la función raíz cuadrada hacemos la restricción implícita de que tomamos solo la raíz positiva. Sí. Ajá. Entonces generalmente cuando escribo digamos que y es igual a raíz cuadrada de x me refiero a más x, pero si quiero hablar de la raíz negativa entonces ahí tengo que hablar Entonces ese es el problema que yo siento que es el más bonito. Muy bien. Muchas gracias. Solo nos quedó pendiente una serie de problemas más, pero esos son problemas donde el teorema del valor extremo falla.
Y ahí sí que puede que existe el máximo, puede que no existe el máximo. Ay, No, eso se los entrego la otra semana. ah, sí. Ahora el corto lo quieren el martes o prefieren el jueves. Ah, entonces, ok, seguiremos con el jueves. Ok. Ya les está gustando corto el jueves. Tienen su gemelito, Ryan. No tiene el quiz de las que no puede. Pero traigo la próxima. Solo tiene más pelo que él. De ahí todo el mundo. ¡Ah, pues! Ayer que me Acércame que se durmió en la Aquí una pequeña debilidad. ¿Cuál? Dominio de una función. Sí, no traen costumbre. Porque vamos en cálculos y te dicen así de menos 4 a 4. Entonces Sebastián estaba pensando que de menos infinito a menos 4 y de 4 a infinito. Lo cual me dice, sí, es... Puedo entender la respuesta, pero tuve que tomarme más tiempo explicando cuál era el dominio de una función que trabajando el problema del extremo. Ya hice los cortos y el largo. Ah, excelente, Voy a mandar gracias. para ver si- Sí, ese es, a pesar de que va a ser un laboratorio largo para los estudiantes, es corto para nosotros de realizar porque no se pueden poner muchos problemas. Te lo voy a enviar. Y no se adjuntó el laboratorio 9 de cálculo diferencial. Pero es el que trabajamos nosotros en verano. Ah, sí, entonces lo lograste encontrar. ¿O no? No, o sea, pero ahí lo tengo. Ah, bueno, sí, yo pensé que te lo Pero habías como me encontrado. basé más en las instrucciones de que me pusiste ahorita. Ah, bueno, sí, esos. Yo creo que en cierta forma mejor dejemos esos para ponerles una hoja de trabajo y les mando soluciones. Porque ahí hay unos que están demasiado bonitos para ellos. Incluso en la clase de cálculo ya está.